Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. A todas las dificultades que tenemos en el Perú debe añadirse, ya desde hace varias semanas, si no meses, una campaña constante impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y secundada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra la legitimidad de la presidencia de la República del Perú. Según el señor López Obrador, nuestra presidenta Dina Boluarte es una usurpadora, y sobre la base de esta caracterización, que reposa, como sabemos, en una interpretación equivocada y distorsionadora de la realidad del golpe de Estado intentado y fallado por Pedro Castillo, toma decisiones como, por ejemplo, el no reconocer que desde el principio de este año correspondía al Perú asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo reaccionar ante este comportamiento? Es para nosotros novedoso tener un enemigo público como un jefe de Estado de un país amigo, con el que tenemos relaciones hace casi 2 siglos, y que en foros y en sus conferencias de prensa múltiples en su país repite esa misma versión. Seguramente es sobre la base de eso que ha habido este impulso a solicitar que se facilite la salida al extranjero de la presidenta Boluarte, que de esa manera podrá participar en la Asamblea General de la ONU en septiembre y en la reunión de la APEC, donde habrán varios líderes del mundo el mes de noviembre en San Francisco. Pero, entre tanto, primero la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y el día de hoy el Pleno mismo han decidido declarar persona non grata al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en virtud de su injerencia en asuntos internos del Perú, por una parte, y por otra parte su voluntad manifiesta de interferir con un derecho que corresponde al Perú en el marco de la Alianza del Pacífico en base al acuerdo marco que se ha firmado entre los 4 países que somos miembros de esta alianza. Para entender esta situación y tener claro qué es lo que es razonable hacer, porque las relaciones internacionales tienen su propia lógica, no necesariamente se pelea uno con los países cuyo gobernante de turno no es del gusto de quienes tienen el poder político ahora en el Perú, de la misma manera que en un conflicto interno. Hay que preservar relaciones permanentes entre los países, lo cual supone tomar en cuenta que hay varias decenas de miles de peruanos que viven en México, de la misma manera que nosotros tenemos inversiones importantes de ese país, que no sería razonable ponerlas en riesgo. Por esa razón hemos invitado al embajador en situación de retiro, Hugo de Sela, quien ha sido vicecanciller del Perú, quien ha sido además funcionario internacional de la OEA y que es un hombre con experiencia larga y reputado por su ponderación, que es una virtud poco frecuente por los tiempos que corren, señor de Sela. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes como siempre. ¿Qué significa declarar a alguien en general, antes de entrar al caso específico, persona non grata? ¿De dónde viene esa práctica? ¿A quién suele aplicarse y se ha aplicado en la historia de nuestra diplomacia? Bueno, en términos generales es una figura que se aplica a los enviados extranjeros que están en un país cuando el país sede decide que deben retirarse, como por ejemplo ocurrió precisamente con el embajador de México. Se le declaró persona no grata y por consiguiente tuvo que retirarse del país. Eso es lo normal, esa es la práctica diplomática. Lo que hemos visto el día de hoy en el Congreso, yo lo veo como una expresión política de rechazo a las actitudes y a los dichos del presidente de México. Lo que hay entonces es el sentir de una mayoría en el Congreso en cuanto a que esas expresiones y esas actitudes deben rechazarse. Pero dado que el Poder Ejecutivo es el que maneja las relaciones exteriores, esto todavía no tendrá una consecuencia específica en la relación bilateral. Y por lo que entiendo además, y con esto finalizo, es una decisión que se aplica específicamente al presidente de México y que ojalá no afecte, como bien lo decía usted, a la relación tan antigua y tan fructífera entre México y el Perú.
Ahora, nos hace usted notar sobre todo que es una decisión política que no implica a nuestra Cancillería. No es algo que se deba notificarle a la persona que ha sido calificada de non grata, que es el presidente mexicano. ¿Qué puede hacer la Cancillería? ¿Qué le corresponde que haga ante el hecho consumado de que no sabemos si será consultado? Porque hay que reconocer que la Comisión de Relaciones Exteriores no necesariamente está en manos de profesionales que tienen mucha experiencia diplomática. Más bien hemos visto lo contrario en varias oportunidades. Por eso quiero saber de qué manera tiene que actuar la Cancillería ahora, tomando nota de lo que ha decidido políticamente el Congreso de la República. Bueno, mucho dependerá de la forma en que el Congreso de la República comunique esto a la Cancillería. De repente, se me ocurre, hay un pedido del Congreso en el sentido de que la Cancillería comunique esto a las autoridades mexicanas. En ese caso no va a quedar más remedio que hacerlo. Si no se pide eso, quedará como una expresión política que se ha hecho de manera pública y que por lo tanto se presume que va a estar conocida por las autoridades mexicanas. De hecho, el presidente de México ya reaccionó de una forma, por cierto, irónica sobre esto, ¿no? Un poco cínica, así es. Sí. Ahora, ¿conoce usted algún antecedente de una declaración de este tipo? Porque, como usted nos explicaba, persona non grata es una manera diplomática de decirle a alguien, quiero que te vayas de mi país. Exacto. En vez de decirle vete, se le dice persona non grata, que es un lenguaje diplomático que se usa desde hace mucho tiempo y que en nuestro continente ha sido inmortalizada la expresión por el libro de Jorge Edwards, que es declarado persona non grata en Cuba. Para que se vaya, lo declaran así, entonces se tiene que irse y escribe un libro que es inolvidable, naturalmente, sobre sus malas relaciones del año 73, siendo un diplomático chileno de Allende y trabajando con Neruda durante el largo tiempo, porque pasó a Francia a trabajar en la embajada que Neruda dirigía. Entonces se halla en esta situación de totalitarismo y de hostilidad contra escritores y periodistas independientes. Eso ya pasaba en Cuba hace 50 años, sigue pasando ahora, y escribe este libro. Pero siempre se refiere a un diplomático que está en un país extranjero. Pero ¿conoce algún caso en que se declare persona non grata a alguien que no tiene intenciones de venir acá y que además es un jefe de Estado? La verdad que no. Esto, por lo menos para mí, es una novedad. Yo no he escuchado ningún caso anterior en que se haya tomado una decisión de este tipo. Acá creo que se está innovando de alguna forma. De acuerdo. Vamos a ver si esa innovación responde a alguna cultura diplomática y jurídica por parte de los congresistas o ha sido, como no sería la primera vez, un acto precipitado. ¿Qué sucede si el Perú convoca a una reunión internacional, como le corresponde hacer el próximo año con la APEC, y el presidente mexicano de jure tiene derecho a asistir? Sí, claro que tiene derecho a asistir. Y pese a esa declaratoria. Yo creo que sería muy difícil impedirle a un jefe de Estado que en una reunión en la cual participa su país se le impide el ingreso. No conozco antecedente alguno a ese respecto. Ahora, la expresión persona non grata tiene una consecuencia inmediata cuando se aplica a alguien que vive acá y que es extranjero. El embajador de México es non grata, tiene 48 horas para irse, así es. Y etcétera. Han habido casos en otras oportunidades. Pero en este caso no hay ninguna derivación concreta, jurídica, a partir de esa declaración. No. Por eso, como decía al comienzo, yo le entiendo como una expresión política de rechazo a las actitudes y dichos de López Obrador. Y creo que ese es el significado que tiene. No iría más allá. Y es una persona difícil de prever, López Obrador, porque está haciendo política sobre la base de esto. Y está quizá deseando que nosotros caigamos en su juego de la exacerbación y de la escalada, ¿no? Porque aparentemente le va bien en términos de respaldo popular, lo que no se puede decir sobre nuestras autoridades. Hay que reconocerlo. Pero, ¿qué nos conviene a nosotros hacer en la perspectiva de mantener buenas relaciones con nuestros países que son socios políticos y comerciales,
y de los que somos socios en la alianza, porque en realidad estamos siendo, eso es indudable, víctimas de una arbitrariedad, de un acto prepotente e ilegal, porque no le corresponde al señor López Obrador decidir si el Perú debe asumir o no la presidencia. No está mandatado para eso y en realidad hay dos países que no piensan como él, que son Chile y Perú. Chile está cada vez más explícita su posición para reconocer la legitimidad de Dina Boluarte y en consecuencia hemos tenido esta semana la visita de la vicecanciller chilena al Perú. Díganos algo sobre esa visita, sí, lo que sabe usted, por favor. Claro, con mucho gusto. En primer lugar, creo que la caracterización que hace usted del problema es una caracterización totalmente correcta. Lo que está haciendo el presidente de México es violando el tratado que da origen a la alianza, porque ese tratado dice específicamente que el 1 de enero de cada año rota la presidencia de manera alfabética y al no cumplirse él está violando el tratado. Eso es lo primero. Lo segundo, en la alianza se toman las decisiones entre 4 países. Un solo país no puede tomar decisiones unilaterales, eso simplemente no es aceptable ni está tampoco dentro del marco del tratado. Aquí ya tenemos la expresión peruana que dice que nos corresponde la presidencia y la bienvenida expresión chilena en el mismo sentido. Yo diría que ahora hay que preguntar de manera insistente qué piensa Colombia, porque eso terminaría de aislar a México. Y por cierto, desviándome por un segundo del tema específico de la alianza, yo creo que hay que tener una visión un poco más fría sobre lo que se dice acerca de la situación del Perú. Yo creo que al final los que se están aislando son los presidentes de México, de Colombia y de Honduras, porque aparte de esos 3, no hay otros países que estén cuestionando la sucesión constitucional que se ha dado en el Perú. Entonces no creo que nos sea conveniente generar una imagen de que estamos aislados, porque la realidad es que no lo estamos. De acuerdo. Y a eso responde también esta convocatoria que ha hecho la presidencia a varios juristas para buscar opiniones respecto de esta crisis. Pero ¿es un tema para juristas o para diplomáticos? Bueno, en mi opinión, lo que estamos confrontando es un problema político-diplomático que tiene su origen en convicciones ideológicas, pero no es en ningún caso un problema jurídico. Y tampoco creo que nos convenga caracterizarlo como un problema jurídico, porque simplemente no hay base para ello. Nosotros hemos cumplido con la Constitución, la hemos aplicado y se ha producido la sucesión constitucional. Eso es todo la cuestión jurídica que es reconocido por la misma Comisión Interamericana. En su informe famoso, que no se priva de algunas críticas y que ha disgustado a muchos, pero sobre ese punto es inapelable y clarísimo. Aquí ha habido una tentativa fallida de golpe de Estado y se ha producido una sucesión de acuerdo a la Constitución peruana. Efectivamente, por lo tanto yo creo que la aproximación al problema tiene que responder a su naturaleza, y su naturaleza es político-diplomática. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar que la respuesta tenga esas características y que la respuesta además la den políticos y diplomáticos. Eso me parece bastante más lógico y bastante más conveniente para los intereses del país. Ahora, he leído en estos días declaraciones de un colega suyo, embajador retirado también como usted, Carlos Pareja, quien en un diario local más bien tomaba distancia contra la posibilidad de que se declare non grata a la persona del presidente de México, que personifica su nación, por una parte, y él consideraba que no necesariamente era útil a nuestra causa, la causa de nuestra política exterior y en concreto la Alianza del Pacífico. Claro, lo que pasa es que hay distintas posiciones sobre el tema, ¿no? Yo lo veo nuevamente como una cuestión política del Congreso. Creo que lo que corresponde al Poder Ejecutivo y en particular a la Cancillería es preservar una visión de largo plazo. Como bien lo decía usted hace unos minutos, nosotros no podemos, en función de coyunturas y en función de presidentes que por definición son transitorios, tener una aproximación a la relación bilateral con un país tan importante como México. En el peor de los casos, aunque continúe esta situación, no va a pasar de octubre del próximo año
cuando termina la presidencia de AMLO. Entonces, veamos las cosas con un poquito más de perspectiva, y creo que eso le corresponde fundamentalmente a la Cancillería. Entonces, ¿le parece que es una idea inútil convocar juristas para discutir este tema como si hubiera aquí alguna incertidumbre jurídica? Yo creo que no la hay, y creo que el enfoque debería ser, como digo, político-diplomático, efectivamente. Ahora, en las relaciones diplomáticas, yo recuerdo, por ejemplo, una vez que se dieron la mano el general Rabin, que era primer ministro de Israel, con Yasser Arafat, que era el presidente de la OLP Palestina, y esto era los Estados Unidos. Ambos terminaron recibiendo el Premio Nobel de la Paz, quizá por haberse dado la mano. Se detestaban cordialmente, habían hecho la guerra el uno a otro desde el año 67, y sin embargo, cada uno representaba su entidad, porque Palestina no era un Estado en ese momento. No sé si lo es ahora, pero en ese momento ciertamente no. Y lo mismo ha pasado en el Perú. Yo recuerdo, por ejemplo, al presidente Fujimori acercarse a darle la mano al presidente del Ecuador, que había hablado pestes del Perú y que había lanzado una guerra contra nuestro país. Fujimori le dio la mano, el otro creo que lo dejó con la mano extendida. Sí, efectivamente. Sixto Gutiérrez, me parece. Sixto Gutiérrez. Sixto Gutiérrez, sí. Sí. Estamos hablando de gestos. No es un diplomático Fujimori, es un ingeniero que le habrá ardido tener que darle la mano, pero hay gestos y hay relaciones de estados que hay que mantener, incluso pese a una guerra, como es lo que había pasado entre Perú y Ecuador. Efectivamente, yo creo que es absolutamente indispensable que veamos las cosas en función de los intereses nacionales y no de coyunturas. Las coyunturas se manejan, pero uno no puede perder de vista cuál es el objetivo de largo plazo. Eso creo que es fundamental. Ahora, somos un país exportador. Curiosamente, es en materia de exportación que estamos manteniendo magníficos récords, superando nuestro volumen total. Se dice que este año se puede alcanzar 65.000 millones de dólares. En ese contexto nos interesa la alianza del Pacífico, por una parte, pero por otra, relaciones más estrechas con posibles nuevos miembros. Y se hablaba, hasta que esta crisis comience, de una eventual incorporación de Costa Rica, por lo menos en cierta calidad, y también de un país asiático, del Pacífico, pero del otro lado, Singapur, me parece, ¿no? Singapur. Todo eso parece de pronto paralizado, o en todo caso no se habla más. El problema, Fernando, es que precisamente ese es el tipo de decisiones, la de incorporar a nuevos miembros, que tienen que tomarse en las reuniones de alto nivel de la alianza, es decir, en las reuniones de presidentes, de cancilleres y de viceministros de Comercio y de Relaciones Exteriores. Esa es la parte de la alianza que está paralizada a raíz del capricho de AMLO. Lo que sí está funcionando es la relación comercial normal que felizmente se ha desarrollado en los últimos años a través de los consejos empresariales y de la relación misma que hay entre empresarios. Pero la parte, entre comillas, política de la alianza es lo que está parada. Y está parado el ingreso de nuevos miembros, está parado también la posibilidad de tener observadores y de proyectarnos hacia los países del Asia-Pacífico, que es una de las razones de fondo por las cuales se creó la alianza. Sí, en ese sentido, esta decisión tomada por López Obrador puede tener una segunda intención, que es debilitar la alianza, disolverla, etcétera, como ha pasado con tantos otros acuerdos de integración latinoamericana, ¿no? Desde el Congreso anfictiónico convocado por Bolívar hace casi 200 años, han habido iniciativas y luego retrocesos. ¿Estamos ante este riesgo? Yo espero que no, porque la verdad es que, por lo menos en mi opinión muy personal, la Alianza del Pacífico estaba demostrando ser casi el único intento de integración que funcionaba de verdad y que producía efectos positivos tangibles. Porque recordemos, la comunidad andina ha tenido altos y bajos, ha tenido momentos buenos, momentos malos. Hace cierto tiempo que está casi en un momento casi más que bajo, ¿no? Exactamente, ¿no? Después recordemos lo que pasaba con la Asociación Latinoamericana de Integración, ya casi nadie se acuerda de su existencia, el intento que se hizo con Mercosur, o que se está haciendo todavía con Mercosur, etcétera. Pero en contraposición, la Alianza del Pacífico funcionaba, y funcionaba bien, y ha producido resultados. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles resultados diría usted que ha producido? Yo creo que dos cosas fundamentales. Ha habido un incremento del comercio entre los países miembros. Y pequeño, ¿no? Porque pequeño, sí. Producimos lo mismo, no podemos exportarnos mucho el uno al otro. Efectivamente, pero la posibilidad de que los ciudadanos de los 4 países
puedan trabajar en cualquiera de los 4 países es un avance importante. El hecho de que tengamos un origen común es importante, es decir, bienes que se producen en los 4 países se consideran como producidos en cualquiera de los países de la Alianza, y fundamentalmente, Fernando, la proyección hacia el Asia-Pacífico. Nos ha dado peso actuar como alianza en APEC, y ese es el mundo del futuro. Recordemos que esos son los mercados que más están creciendo. Recordemos que esos son los mercados que tienen posibilidad de expandirse para beneficio de los exportadores peruanos. Embajador Hugo de Sela, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por hablarnos con tanta serenidad, por decir las cosas críticas que hayan que decir y por naturalmente hacerlo en la actitud de defender los intereses permanentes del Estado peruano, como es el sentido del oficio que ha ejercido usted durante tanto tiempo como diplomático. Muchas gracias y muy buenas noches.